En 1973 la Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor de lo que se podría denominar la posibilidad de ejercer el aborto libre en Estados Unidos, en un caso que se le conoce como Roe versus Wade, y que durante todo este tiempo ha de alguna manera servido de precedente para justamente todos los estados que puedan materializar, de acuerdo a la voluntad de las personas, el aborto sin ningún tipo de condición. Eso podría estar, según lo que se está señalando, podría estar siendo hoy día amenazado también desde la propia Corte Suprema, porque se cuenta y se dice que habría un relativo consenso entre los jueces de la Corte Suprema por revertir el Roe versus Wade. Y de eso, justamente, y el impacto que eso significaría, nos comenta Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí. Bueno, todo esto ha salido a la luz pública a través de una filtración desde la Corte Suprema, en que se debate y se establecen las bases para acabar con esta jurisprudencia, que es el caso que Roe versus Wade. Jane Roe era una mujer que litigó en cortes por el derecho a tener un aborto, no lo consiguió a tiempo, pero finalmente el caso pasó y que entró a la jurisprudencia estadounidense como la decisión de la Corte Suprema. No es en el sentido estricto una ley, pero es un precedente en el sistema legal estadounidense que es a base de jurisprudencia. Bueno, ahora este documento filtrado desde la Corte Suprema, que en la Corte Suprema se ha admitido que el documento es genuino, porque apenas salió hubo dudas, pero no, ahora la Corte Suprema ha dicho sí, y ya ha iniciado una investigación para saber cómo se filtró, porque esto ha tenido un impacto pero brutal en Estados Unidos ya. Cientos de manifestantes, especialmente mujeres, concurrieron frente a la Corte Suprema para protestar ante lo que ven como una erosión de un derecho fundamental que ya, como tú lo señalaste, existe hace más de medio siglo, y que le daba a las mujeres la posibilidad de abortar sin causales específicas si lo deseaban. Y esto ha ido generando además un problema extraordinariamente serio con la Corte Suprema, porque en estos momentos en la Corte Suprema, que tiene 9 integrantes, tiene 3 liberales, como dicen en Estados Unidos, es decir, gente que tiene una postura, jueces que tienen una postura aperturista, más progresista, digamos. Liberal, progresista, versus 6 jueces conservadores, que son los que han redactado este principio de acuerdo que vendría a salir en junio. Pero esto se engarza, como siempre ocurre, en lo que podríamos llamar a grandes términos, en las guerras culturales. Y en Estados Unidos se habla mucho de guerra cultural, y que es la oposición entre, si quiere, los conservadores y los liberales en cuanto a una serie de temas valóricos. Y no hay ningún tema valórico más importante que este, y que ha sido graficado en 2 consignas fundamentales: el derecho a vivir, que son los antiabortistas, es decir, el derecho a la vida lo plantean como un principio fundamental, y la libertad de opción, free to choose, es la consigna de las feministas y de muchas mujeres. Y bueno, si esta ley o este cambio tiene lugar, va a revertir algo que tiene un impacto increíble sobre toda la vida en Estados Unidos, y que va a agudizar el tremendo abismo que existe entre las clases pudientes y las minorías, como por ejemplo, bueno, la minoría negra, la minoría latina. Esto que es la gente que no tiene los recursos, que le costaría mucho viajar, porque este cambio en la legislación
significa que los estados, no significa que se va a acabar completamente el aborto. Lo que significa es que los distintos estados pueden, si lo desean o según las mayorías políticas que tengan, pueden prácticamente prohibir el aborto o reducirlo o hacerlo tan difícil que sea inaccesible. Y entonces esto le deja a las personas que de todas maneras quieren hacerlo, a las mujeres, tendrían que viajar a otros estados donde no se han tomado estas medidas, pero claro, para los que tienen recursos es más fácil y ciertamente los que no lo tienen, las mujeres de las minorías, que son las más afectadas, no van a poder recurrir o no van a poder realizar un aborto y van a perder esa libertad de elegir cómo quieren llevar adelante sus vidas, de manera que esto tiene un impacto, pero realmente enorme, y también tiene un impacto político. Sí, tú hablaste de situaciones que tienen características culturales. Una de esas es, sin duda, en Estados Unidos el derecho al aborto, que es una situación que ha sido sumida culturalmente la otra, que también tiene hasta cierto punto características también culturales, es el derecho a portar armas. Es el derecho a tener, a poder armarse. Claro que ahí cambia de segmento político el que defiende, porque básicamente si aquí esta es una mirada, el aborto libre en Estados Unidos es una mirada que campea muy fuertemente en el mundo más progresista o más liberal, como tú lo llamaste, el ámbito que es muy asentado en la cultura, de que tú puedas defenderte porque tienes armas y utilizar esas armas para defenderte, incluso portar armas en algunos casos con ciertos permisos, es una cosa que los liberales han tratado durante muchísimo tiempo de eliminar esa situación, y los conservadores, en ese caso, claro, siguen diciendo de que hay que proteger la vida, pero la vida propia, digamos, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales es tan fácil encontrar todos los años a alguien, una persona que entra a un colegio, que entra a una tienda o que entra a un mall y que no sé, dispara y elimina toda su angustia sobre la base de matanza gigantesca. Y ese es un contraste que ha sido muchas veces utilizado como talla de comparación, porque se defiende, pero irresolutamente, para muchos tener armas, y en el caso del aborto, que lleva ya, como tú dijiste, mucho tiempo, ha venido hace muchas décadas ya generándose este movimiento que partió en gran medida con financistas que dejaron de ayudar a los hospitales que hacían abortos. No invertían en ellos y no los ayudaban en montones de cosas. Sí, bueno, aquí lo que, digamos, todavía queda un camino por recorrer. La Corte Suprema ha dicho que esto es un borrador, que es auténtico, pero que es un borrador, aunque pocos tienen dudas que en definitiva, por las últimas incorporaciones de jueces, que son jueces muy conservadores, que finalmente esto lo van a llevar adelante. Pero esto tiene consecuencias políticas. Estados Unidos está a puertas o ya en camino, bien encaminado a las elecciones parlamentarias. Y allí se va a renovar parte del Senado y la Cámara de Diputados, de manera que esto va a pasar a ser un eje central de la campaña. Y habrá que ver cómo reacciona la población. Ya las encuestas dicen que hay un 60% de los encuestados que están en contra de la medida que adoptó la Corte Suprema. Un 60% está, en contra de quitar este derecho que ha existido hasta ahora, y hay un 40% que está satisfecho con que, se retire la posibilidad del aborto. En otras encuestas la diferencia es mucho mayor, es de 55 a 28, depende de la encuestadora, pero hay clarísimamente una mayoría por dejar las cosas como están hoy día. Y hoy día
el aborto está permitido en el conjunto de Estados Unidos. Por lo tanto, esto a los demócratas en estos momentos les abre un espacio de campaña muy importante de cara a las parlamentarias que no venían tan bien aspectadas hasta ahora. Y además, el presidente Joe Biden ha salido pero muy fuerte a condenar la decisión de la Corte Suprema y ha vuelto a invocar algo que se planteó en algún momento cuando fueron nombrados los últimos jueces conservadores, y es a cambiar el número de jueces, es decir, de 9, por ejemplo, pasarlo a 14, y que a Biden, a su gobierno, le correspondiera nombrar a esos jueces, porque en realidad la Corte Suprema se desbalanceó enormemente, en parte porque hubo una pugna muy dura, ¿recuerdas, no? Por el nombramiento de jueces, y al presidente Obama le correspondía nombrar un juez, y los republicanos se lo impidieron y no le dieron el quórum en el Parlamento, y en definitiva no lo pudo hacer, y los demócratas perdieron de nombrar a uno de los jueces. Y esto en un país que está polarizado, que está teniendo serios problemas de legitimidad. Han habido discusiones, bueno, lo vimos con Trump, sobre la legitimidad de las elecciones, si fueron, digamos, todos los hechos increíblemente complejos que se vivieron después, una verdadera insurrección, una toma en Washington. En fin, con toda esta situación, la Corte Suprema ha ido perdiendo legitimidad y es vista cada vez más como un ente altamente politizado, donde los jueces responden a sus lealtades políticas, que no son políticas en sentido necesariamente partidario, pero a su vocación ideológica. Y eso, cuando tú tienes una mayoría de la población que piensa al contrario de la Corte Suprema, lo único que hace para la Corte Suprema es quitarle legitimidad. Y en Estados Unidos la Corte Suprema tiene un poder pero enorme en temas culturales, pero en definitiva es la que, por decirlo en términos coloquiales, corta el queque si hay una disputa electoral, por ejemplo. No, pero ¿no es cierto? Sí, la Corte Suprema, en la práctica, tú lo dijiste un poco, los fallos de la Corte Suprema crean ley. Se usan como precedentes legales para invocarlos en situaciones repetidas. No es como, si tú quieres, en Chile, donde cada juicio y cada fallo es redondo en sí mismo, digamos, pero no tiene ni gira precedencia en términos penales, por ejemplo, para otras situaciones o cosas similares. Cada juicio es un todo. Allá, probablemente mucha gente lo ha visto en películas y todo lo demás, el tiempo a veces en un juicio en que los abogados se toman para analizar casos anteriores que trataron el mismo tema y que fallaron en una determinada dirección para buscar que también eso pase con el caso, es muy seguido, cosa que nosotros no lo vemos aquí, porque la precedencia en términos particularmente penales no forma parte de la judicatura o del alegato judicial, con la fuerza que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que han sido los fallos establecidos con anterioridad. Y eso, por eso es que se habla mucho de que el Poder Judicial es muy potente en Estados Unidos porque crea ley, no siendo elegido por la ciudadanía. Bueno, y como te decía, puede dirimir una elección. Es la última opinión. Finalmente, cuando se llega a la Corte Suprema, no hay una palabra, no hay una autoridad por encima de la Corte Suprema. De manera que esto es, y una Corte tan reducida de 9 miembros, en el cual el sistema de nombramiento ha sido también bastante cuestionado y que ha habido arbitrariedad. Bien, esto deja a Estados Unidos, que ya tiene un problema serio de gobernabilidad en una serie de situaciones. Bueno, hemos visto varias elecciones que terminan
en tremendas disputas y con cuestionamientos al sistema en su conjunto. Bueno, si la Corte Suprema queda cuestionada, otro ladrillo que se cae en este muro de la gobernabilidad estadounidense. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Por ahora es una filtración, como tú dijiste, que fue asumida por la Corte Suprema, pero hay que ver finalmente dónde llega en un caso que por lo menos para estadounidenses, quizás acá y en otros países esto no tenga la significación que tiene en Estados Unidos el aborto, donde es una cosa establecida hace muchísimos años y que hay mucha gente que probablemente va a defender que se mantenga esa misma situación, lo que no es necesariamente igual en otros países que no tienen ese tipo de legislación. Así es. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Listo, chao. Que te vaya bien.